Hola, ahora un tutorial de nuevo sobre estado de la materia. También entonces vamos a ejecutar un simulador de la herramienta PHT de la Universidad de Colorado. Entonces aquí colocamos en Google estado de la materia PHT, ya por default queda en español porque así lo colocamos y aparece este aplicativo. Y también aquí abramos una tabla periódica. Esta primera opción, una tabla periódica dinámica, también para observar el comportamiento aquí de algunos elementos de la tabla periódica. En este aplicativo del estado de la materia tenemos aquí varias opciones. Vamos a analizar las dos primeras. Entonces aquí el primero estado se denomina así. Entonces tienen la opción aquí de escoger tres partículas: neón, argón, oxígeno y también una molécula de agua. Y de cada elemento que uno escoja, átomo o molécula, también uno puede escoger si está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces vamos a ver también algo importante que ocurre con todos los materiales, no importa si es conductor, semiconductor o aislante, y es su relación o su comportamiento en función de la temperatura. Entonces aquí tenemos la temperatura, pongámosla aquí en grados centígrados para que nos quede la referencia que se maneja en Colombia, y tenemos aquí por default el átomo de neón. El átomo de neón, entonces, como vemos aquí en la tabla periódica, es un elemento gaseoso. Está aquí en la columna 10 de la tabla periódica, donde está el helio, el neón, el argón y otros elementos también gaseosos. Aquí está el elemento neón. De un elemento gaseoso que también pues a un estado, en este caso 0 grados absoluto, es decir 259 grados centígrados, o lo que es lo mismo 14 grados Kelvin en este caso, está en estado sólido. Entonces ustedes ven como un cubo. En ese cubo corresponde a que ese neón está en estado sólido, en estado congelado, digamos. Entonces vemos cómo al subir la temperatura, aquí en esta calderita que tenemos una opción, de las partículas comienzan a moverse, a agitarse, porque la temperatura entonces tiene ese efecto en cualquier material, en agitar las partículas que componen a ese material. En este caso vemos cómo la temperatura aquí en la parte superior comienza a aumentar. Subamos de nuevo acá en la caldera y vemos que la temperatura comienza a aumentar de la parte negativa hasta que llega a una parte positiva de la temperatura. Tenemos aquí el termómetro, cómo va subiendo su temperatura. Entonces también este comportamiento se observa en los diodos. Un diodo a temperatura variable también aumenta, digamos, su corriente en función de las partículas que se mueven más rápidamente dentro del diodo. En este caso, en este aplicativo, pues no tenemos materiales semiconductores, entonces por ahora solo podemos observar el comportamiento aquí de materiales gaseosos. Pero lo que quiero mostrar acá es que no importa el material que tengamos, su comportamiento con la temperatura varía. Entonces también hay que tener en cuenta, no importa si es resistencia, diodo o algún elemento conductor, la temperatura hace que la corriente interna sea mayor. Entonces vemos aquí cómo la agitación aumenta con el tiempo y también cómo la temperatura aumenta, observando aquí en este caso en el termómetro. Ya está 40 grados ahora. Entonces vemos cómo se mueve cada vez más rápido cada partícula. Suspendamos ahí. Si otra vez lo enfriamos, entonces ahora lo metemos a la nevera, digamos. Entonces ahora comienzan a ralentizar el movimiento de las partículas, es decir, a hacerse cada vez más lento, y la temperatura comienza a descender. Paremos por aquí en este momento. Pasemos ahora al estado líquido, por ejemplo. Entonces vemos la diferencia entre el estado sólido, que es como un cubo, el líquido es como una superficie que cubre toda la base de la olla, en este caso pues de este tanque, digamos, y algunas partículas que se mueven allí suavemente. También si lo calentamos, entonces vemos ahí cómo se observa de nuevo las partículas que comienzan a agitarse cada vez a mayor velocidad. Igual aplica para el oxígeno. Por ejemplo, aquí el oxígeno, vamos aquí oxígeno, que están ahora en puntos como anaranjados. También puede estar inicialmente en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso. Una vez más en estado sólido, y calentemos también. Entonces la diferencia es que, de acuerdo al material, se demorará más tiempo en agitarse. Es una propiedad de cada partícula, de cada elemento de la tabla periódica. Entonces comienzan a moverse según propiedades que están aquí, digamos el oxígeno, que está aquí en la columna 8, y ustedes pueden leer luego con más detenimiento propiedades de cada elemento de la tabla periódica.
Y acá entonces observamos de nuevo cómo aumenta la velocidad del movimiento de esas partículas en función de la temperatura, como aumenta también en esta caldera que tenemos aquí. Finalmente también se puede observar lo mismo en el agua. Aquí ya entonces son moléculas H2O, entonces tenemos aquí las moléculas como se comienzan a moverse en estado sólido, digamos un cubo de hielo, literalmente un cubo de hielo. Ahí está a temperatura, digamos, de una nevera, 127 grados centígrados negativo, y comenzamos a calentar ese cubo de hielo y comienzan entonces también las partículas, en este caso las moléculas de agua, a agitarse, también a rotar, inclusive vemos cómo están rotando por el calor que agregamos a este tanque. Entonces llega un punto, ahí está a 200 grados centígrados, que ya también incluso se vuelve gaseoso, porque miren que ya en la parte superior aparecen moléculas de agua, es como cuando el agua se comporta en estado gaseoso. También podemos verlo aquí, si por default escogemos, o el estado inicial, escogemos el estado gas para el agua, o sea, vapor de agua básicamente, entonces también ahí vemos cómo las moléculas aumentan su velocidad con el calor que incidimos desde la caldera. También en esta opción podemos volver aquí a la opción Home, o la opción inicial de la simulación, aquí a cambios de fase, es decir, cambios de estado, digamos, de estado sólido a estado gaseoso, o de estado sólido a estado líquido, que se ve acá en este diagrama de fase. Entonces también se puede escoger cualquier elemento, digamos el argón, también otro gas, aquí el argón, la R de la columna de la tabla periódica, en estado gaseoso, o mejor un gas, en este caso en estado sólido inicialmente. Vemos aquí un punto, este punto rojo, pongámosle atención a este punto rojo, vemos como la temperatura sube y pasa a ese punto rojo, comienza a moverse de la línea de la división de fase entre sólido y gas a una división de fase entre líquido y gas, es decir, hay un cambio de fase en este caso en este elemento químico. De nuevo también en función de la temperatura. También vemos aquí una especie de inflador, el cual nos permite meterle presión también a esto. Vemos aquí cómo la presión aumenta, la presión de este tanque, que también lo que hace es mover más rápidamente las partículas. Ustedes recuerdan las propiedades de la termodinámica, que la presión tiene relación también con la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, sea que entre por temperatura directamente por caldera o por presión, se va a incidir una mayor velocidad en las partículas por su movimiento térmico. También puede haber una presión aquí, en este caso da la opción de empujar hacia abajo, y vemos también como la temperatura aquí aumenta significativamente, 400, ¿cierto? Llega inclusive a un punto que es tanta la presión que miren lo que sucede, estalla en este caso, ¿cierto? Tanta la presión que ese gas pues no soporta más la presión, y lo que pasa es que simplemente estalla para liberar la energía acumulada en esa presión, ¿sí? Bien, entonces en el caso pues de un diodo esto no sucede, pero pues por lo menos que nos quede claro el concepto de la temperatura y de la presión en los materiales conductores, semiconductores, aislantes, que es importante también para definir la corriente que circula en un dispositivo eléctrico o electrónico.